Nos vamos directamente a la ciudad de Buenos Aires para recibir en nuestros estudios, tener el honor de hablar con el mejor jugador del fútbol argentino en la historia. En los 120, 130 años de historia que tiene el fútbol argentino, vamos a hablar con Ricardo Enrique Bocchini. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias de corazón por estar del otro lado. Muy buenos días a toda la gente de Tucumán. ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, repasábamos la semana pasada, junio es un mes especial para los argentinos porque tiene todas las efemérides que se cumplen sobre la década del 80, la década del 70, los campeonatos del mundo, pero en su figura estamos hablando con un quíntuple campeón de la Copa Libertadores, bicampeón del mundo con Independiente, campeón del mundo en el 86. ¿Cómo es generalmente para usted transitar el mes de junio y en realidad el año? Porque me imagino que está lleno de efemérides. Sí, por suerte en varios meses tuve la suerte de ganar títulos con Independiente y bueno, el mes de junio sí es un mes especial porque fue el mes que yo debuté con Independiente en la primera división, que fue el 25 de junio del 72 y después ese mismo día, en el 86, también pude jugar un rato la semifinal del Mundial de México en el 86, que después se ganó contra Alemania y bueno, también fue campeón del mundo de la selección argentina, el 25 de junio también del 78, sí, hay muchas cosas del deporte muy importantes para mí. Hace un par de días repasábamos con La Rosa lo que había sido, porque recién hablábamos de efemérides, que arranca el año recordando aquel triunfo de Independiente en el 78 frente a Talleres y una de las victorias más importantes del fútbol argentino en la historia, ganar esa final contra el equipo cordobés que le termina dando el campeonato, pero aparte en la forma que se había hecho, con 3 jugadores menos, con un árbitro que lo bombardeó completamente y que estaba dado como para que Independiente lo perdiera. Sin embargo, se lleva el empate que le servía para salir campeón. Sí, fue otro de los campeonatos más importantes que se ha visto en una cancha, porque después de ese partido no hubo así otra final tan dramática como esa noche allá en Córdoba, porque éramos 3 jugadores menos, perdíamos 2-1, quedaban pocos minutos, todo en contra, el referí, el público, contra un gran equipo como era Talleres de Córdoba, que tenía muchos jugadores que después estuvieron en la selección argentina, y nosotros pudimos empatar ese partido, que con ese empate 2-2, habíamos empatado 1-1 en Avellaneda, nos daba el triunfo por el gol de visitante, y bueno, un partido que fue muy anormal y que terminó lo mejor para nosotros porque la gente, a pesar de que ya pasaron un montón de años, nunca se lo olvida. Independiente va a seguir haciendo de usted una estatua viviente, porque cada vez que lo recuerda una lágrima se le cae a los hinchas del rojo. Repasando lo que fue su historia y la poca, lamentablemente, participación, independientemente que estuvo en uno de los lugares ecuménicos de la selección argentina como el Mundial 86, la poca participación que tuvo y lo injusto que fue el fútbol argentino con usted, porque debería por lo menos haber atravesado desde el 70 hasta el 90 todos los mundiales con la selección. ¿Usted cómo lo vio? Y lo que pasa es que en los mundiales se juegan cada 4 años y a veces en ese momento uno puede tener algún problema, algunos mundiales estuve lesionado, otros los técnicos decidieron por otros jugadores, no depende de uno. Yo siempre lo digo, yo hubiese por ahí nacido en otro país, capaz que hubiese jugado varios mundiales, porque en Argentina, en el momento de cuando yo tuve toda mi carrera, como vos dijiste, del 70 al 90, también tenía que competir con grandes jugadores, apareció Maradona cuando, bueno, en el 82, en el 78 terminó jugando Kempe de 10, pero yo digo, a lo mejor como un jugador de titular indiscutible, pero sí que creo que podría haber estado entre los 22 jugadores participando en el Mundial en varios,
yo creo que tenía las condiciones para hacerlo, pero bueno, a veces se dan cosas que uno no espera, ¿no? Vaya, si tenía las condiciones para hacerlo, Ricardo, por el amor de Dios. Ahora, ¿cómo ve la selección, cómo ve la producción de 10 del fútbol argentino, de su posición, de enganche? ¿Cree que puede retomarse aquella vieja posición, jugar de enganche, ser el que sirve el juego, el que arma, el que lo visualiza dentro de la cancha? ¿O cree que ya a esta altura se ha perdido básicamente ese aprendizaje? Y ahora no hay jugadores en ese puesto, entonces juegan un poco distinto, ¿no? Pero yo hoy un jugador que me gustaría que estuviera en la selección de Argentina tratando de jugar en ese puesto. Me gusta mucho este chico que está en Atlético de Madrid, Ángel Correa, que con Messi podrían hacer una dupla muy buena, y Argentina con dos delanteros podría tener más chances de tener mejor fútbol, porque hoy en día hay mucha gente entusiasmada con la selección y a mí realmente todavía no me convence del todo, porque el otro día vimos el partido con Ecuador, donde Argentina gana 3-0, pero cuando iba ganando 1-0 tuvo muchos problemas, le pudieron haber empatado, dominaron los ecuatorianos, que no es un equipo de lo más fuerte, le complicó el partido, y después sobre la hora, con dos fallas de defensores ecuatorianos, Argentina terminó ganando 3-0, pero todavía no jugó el gran partido que toda la gente del fútbol que sabe puede esperar, ¿no? Perfecto, Ricardo, le agradezco entonces. Me imagino que en el día de hoy debe haber un deseo aparejado y emparentado con Gareca como para que haga un poco de fuerza por Perú y terminar sacando a Brasil, quizá como para allanar un cachito más el camino. No creo. Es muy difícil. Muy difícil que Perú pueda ganarle porque uno ve los jugadores que tiene uno, que tiene otro, y ahí se da cuenta que casi imposible sería, ¿no? Sería algo milagroso, pero bueno, Argentina no tiene que pensar en ganar en Colombia y después, bueno, ver qué pasa con Brasil, que también Brasil no es un equipo de los brasileños de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú. Bueno, si teníamos que enfrentar a ese equipo, yo diría que sí, que no podríamos hoy tener ninguna chance, pero con el Brasil de hoy, porque es Neymar y nada más, y no son grandes jugadores, así que está para cualquiera esta Copa América. Si usted lo dice, entonces palabra sagrada. Le agradezco la conversación, le agradezco la comunicación. La provincia de Tucumán está encantada de que haya podido escuchar al jugador, repito, más grande del fútbol argentino. Esperemos que cuando se normalice la situación y haya pasado la pandemia, lo podamos tener en la provincia y en los estudios de Con Mucho Picante. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, y le quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Ariel Celis, que hace mucho que no veo ahí por Tucumán, pero siempre hemos ido a jugar al fútbol juntos, con su equipo, con otros muchachos tucumanos jugadores. Ariel, tenés entonces que no solamente venir a Con Mucho Picante, sino jugar un partido de fútbol en Tucumán con Bocini. Mirá el placer y el honor que tenés directamente, un compañero y un amigo de la casa, el señor Ariel Celis. Muchas gracias, Ricardo.